Pueden sentarse todos los hermanos y amigos. Nuevamente le damos las bienvenidas a la casa del Señor. Sé que estamos aquí por la gracia y misericordia de Dios. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor está en este lugar. Yo le invito a inclinar su rostro y vamos a prestar atención a la palabra del Señor. Amén. Va a ser pocos minutos. Amén. Así que queremos estar muy atentos y metidos en la poderosa presencia de Dios. Padre eterno y celestial, en esta tarde queremos ponernos en tus manos una vez más, oh Dios. Que tú nos hables como solo tú sabes hacerlo, Padre celestial. Rogamos que pongas atención en nosotros. Que pongas, Señor, este sentir, Señor, de buscar tu rostro. Ayúdanos a olvidarnos de problemas, dificultades, porque tú sabes de qué tenemos necesidad, oh Dios. Pero ahora es tiempo de oír tu voz, tu palabra. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Lo invito a buscar la palabra de Dios. Si tienen su Biblia, ábrala en San Juan capítulo 13, versículo 21 al 27. San Juan capítulo 13 del 21 al versículo 27. Gracias a los hermanos de Decon, nos están apoyando. Saludos a los hermanos que nos ven en la transmisión. Amén. Y los que estamos aquí, ¿cuántos están felices? Dice una alabanza de niños: yo vivo feliz porque tengo a Dios. Y aunque sea un niño, yo soy un vencedor. La Biblia dice que tenemos que ser como niños. Qué bonito los niños, traerlos a la casa de Dios. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Los invito a colocarse sobre sus pies un momento y vamos a tener reverencia a la palabra. Dice la poderosa palabra de Dios: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Siéntese diciendo gloria a Dios. Ahora diga conmigo: ¿qué tan cerca estoy de Dios? Otra vez, todos: ¿qué tan cerca estoy de Dios? Este versículo o esta historia en Juan nos relata una cena. ¿A cuántos les gusta comer? ¿A cuántos les gusta cenar? A todos, ¿verdad? Es necesario. Pero también es necesario entender que la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuántos quieren ser saciados del pan de vida? Pero en esta cena no era cualquier cena. Se celebraba porque era pronto, o estaba pronto a sacrificarse el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Jesús les hablaba que un día iba a ser entregado, que iba a ser traicionado y que uno de ellos los iba a traicionar. Pero como estamos cerca de Dios, ¿quién se espera una traición? Si donde está Dios hay libertad, si donde está Dios hay amor, hay benignidad, debe haber paz. Somos cristianos, buscamos a un Dios perfecto. ¿Por qué no llenarnos de su perfección? ¿Por qué no adquirir de su presencia? ¿Por qué no habitar en el que habita en la santidad? Eso quiere decir que si yo me acerco a Dios, algo tengo que aprender de Él. Él es Rabí, Él es el maestro de maestros. Él nos trajo aquí no solamente porque hay una necesidad en ti o en mí, no. Dios hoy te quiere llenar de algo especial. Dios hoy te puede entregar las llaves para abrir puertas que están cerradas hace muchos años. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios?
Y uno de ellos estaba muy cerca de Jesús, porque cuando estamos cerca de Jesús, algo diferente tiene que pasar en nuestras vidas. El que está cerca de Jesús entiende que pueden existir circunstancias ajenas a la voluntad tuya, o sea, a lo que tú quieres, que haya paz, tranquilidad. Si tú llegas de tu trabajo a tu casa, lo primero que quieres es encontrar a una familia feliz. Pero no, así no va a ser, hermano. Vas a encontrar desorden, vas a encontrar caos. Algo caótico. El niño lloró, el niño se cayó, el niño tiene hambre, tu esposa está estresada o viceversa. Tu esposo está estresado. Pero entonces, los que somos de Dios, ¿qué tenemos que aprender? Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces hallarás descanso para tu alma, para vuestras almas. Cuando nos sometemos y cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, el hombre y la mujer que sabe y conoce a su Dios, tiene que decir: en tus manos, oh Dios, coloco esta situación. Todo lo que quiera impedir la paz en mi casa, la bendición de Dios en mi hogar, en el nombre de Jesucristo se tiene que sujetar. Porque ante el nombre de Jesús se tiene que calmar la tormenta, por muy grande que sea. Usted lo sabe, Jesús le dijo al viento: calla, y hubo gran bonanza, tranquilidad y paz. El enemigo, tu carne, los demonios, Satanás, llámalo como quieras llamarlo, tiene que identificar un nombre, y es el nombre de Jesús. Por eso usted y yo decimos: hay poder en el nombre de Jesús. Dígalo conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. Porque ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla que esté en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero ¿qué esperar en una cena donde estoy con mis hermanos, con mis amigos, discípulos de mi rabí, hombres y algunas mujeres que le servían a Dios, que estaban acostumbrados a ver la mano de Dios, estaban acostumbrados a ver la grandeza de Dios, que si hacía falta pan, Dios multiplicaba los panes y aún los peces, que si había alguna enfermedad, no importa que fuera tu suegra, Dios la sanaba. Que si de pronto había algún tipo de orgullo, que creías que Jesús, que la Dios solamente era para ti, y el Señor le decía: yo no vine por perfecto, yo no vine por sanos, yo vine por enfermos, vine por personas quebrantadas, por personas que tengan hambre, necesidad de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué tan cerca estoy de Dios? No se trata de lo cerca que tú estés de Dios. Se trata de lo cerca que está Dios de ti y de mí. Porque Dios no habita en cualquier lugar. Si usted ve el relato, la historia que leímos, Jesús hablaba de alguien que lo iba a entregar, de alguien que lo iba a traicionar. Pero ¿por qué traicionar a alguien que ha dado todo por mí? Que se ha portado tan bien conmigo. ¿Por qué voy a morderle la mano a quien me está dando alimento? ¿Por qué voy a tirar y hacer las cosas mal sabiendo que Él está conmigo, que Él se está portando bien conmigo? Y esa pregunta te la puedes hacer tú y me la puedo hacer yo todos los días. ¿Por qué Él no cambia? ¿Por qué ella no cambia? ¿Acaso no se da cuenta que tenemos a un Dios que nos provee los alimentos? Que si estoy enferma o estoy enfermo, clamo a Él y Él me responde. Que si tengo alguna necesidad, Él la cumple en su tiempo, según su voluntad y para lo que me conviene. Porque Dios hace las cosas cuando te conviene, no cuando tú crees que las necesitas. Todo lo hizo y lo hace perfecto en su tiempo. Pero ¿por qué pasa eso? Porque es necesario, hermano, algunas cosas, aún enfermedades y situaciones, para que la gloria de Dios sea manifiesta y tu fe crezca o nazca. Es necesario pasar por ciertas circunstancias o momentos duros en la vida para entender que no es a tú o a mi manera, sino a la manera que Dios quiere. Dios trabaja en el corazón del hombre. Dios trabaja en el corazón de las personas, porque parece que naciéramos con corazones de fierro, de hierro, de acero,
que son difíciles de sentir a su Dios, que no reconocen la voz de su Creador. Mi embrión vieron tus ojos, dijo David. Pero qué bueno decir: Señor, hoy no solo te veo por la fe, sino que mis oídos están atentos a la voz de tu precepto. Y es lo que Dios quiere con nosotros. Cuando Simón se dio cuenta de esta situación, le hizo señas. Y usted puede leerlo allí en el versículo 26. Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariotes, hijo de Simón. Juan le preguntó al Señor: ¿quién te va a traicionar? Pero a veces le preguntamos a Dios estando lejos de Él, sin buscarlo en oración, sin venir al templo, sin ayunar, sin clamar a Él, sin tener una alabanza en nuestros labios. Queremos que Dios nos responda, y no es así. Dios le responde al que está cerca de Él. Y Juan no estaba de cualquier manera, estaba muy cerca en su pecho. ¿Usted sabe qué simboliza eso? Ternura, amor, comprensión, paz, benignidad, pero también confianza. Cuando su hijo, su hija, su esposa o usted mismo se recuesta en el pecho, hágalo. Si usted tiene a su papá cerca o vivo, a su madre, acérquese a su pecho y quédese un ratico, recueste su cabeza ahí y verá lo que va a sentir. Eso sintió Juan. Se recostó en el pecho de su padre. ¿Tú no te quieres recostar en el pecho de tu Señor? Porque Él no te va a rechazar. Él te va a abrazar. Y te va a decir cosas que muchos no saben. Te va a decir secretos. Porque Juan, aunque Dios le dijo, este va a ser, le dio indicios. Porque a veces queremos la respuesta: ¿de qué color va a ser, Señor, el carro que me vas a dar? ¿De qué color van a tener los ojos de la mujer que tú me vas a dar? Señor, ¿cómo va a ser esto, esto y esto? Y quieres específicamente todas las cosas. Y así no es. Dios trabaja con el diligente. Y perdona, aunque suene frase de cajón, Dios no va a llamar a servir a alguien que está desocupado. Así no obra Dios. Si tú estás ocupada, ocupado en algo, Dios te va a usar para grandes cosas. Es que no tengo tiempo. Saca el tiempo para Dios, porque Dios tiene todo el tiempo para ti y para mí. ¿Cuánto le dan la gloria a su Dios? Quiero que lea conmigo Mateo 1, del 18 al 23. Vamos a leerlo, amén, en la Reina Valera. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensó él en esto: he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con quién? Dios con nosotros, no nosotros con Dios. Hay mucha diferencia en esas dos frases. Es que Dios cuenta conmigo. Es que si yo no voy y hago el aseo, si yo no voy y predico, si yo no voy y toco, si yo... Hermano Luis, ¿usted cree que es necesario que usted toque la guitarra para que esté la presencia de Dios? ¿Usted cree que es necesario que el pastor esté aquí predicando? No, hermano, Dios usa a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Porque Dios no necesita a nadie para llevar a cabo su voluntad ni sus propósitos. El detalle es que tú y yo debemos tener un fuego encendido en nuestros corazones. Disposición
sacrificios, holocaustos de alabanza y adoración a mi Dios. Debo venir con el pensamiento de buscar el reino de Dios porque se ha acercado mientras pueda ser hallado. Es así de sencillo. Me gusta mucho una alabanza que dice absoluto, no sé si se la saben. Dios no necesita un secretario, no necesita un abogado, perdónenme los abogados. Dios no necesita a alguien que lleve sus cuentas, no necesita un calendario. Él vive en el tiempo, fuera del tiempo, es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Pero tú y yo estamos justamente en este espacio, en este lugar, en este tiempo, en esta hora, en este minuto. Y la pregunta que te hago, ¿te quieres acercar a Dios de verdad? ¿Quieres que siga pasando el tiempo para ver qué pasa? Esto no es como una estación de autobuses donde tú te pones a esperar allí o te colocas y dices, a ver a qué hora pasa el autobús. El de las 10 ya no pasó, son las 10:30, ya no va a pasar. Voy a esperar el de las 11. No, hermano. Aquí ya Dios está allí. Y tú y yo tenemos que acercarnos a su presencia. No esperes otro momento difícil en tu vida para decir, Señor, ayúdame, me estoy hundiendo. Porque Pedro estaba enojado. Andaba con Jesús, pero andaba enojado con la vida. Las cosas no salían como él quería. Él quería estar con su esposa, pero le tocaba andar con el maestro, porque el que quiera aprender tiene que acercarse a Dios para aprender. Yo quiero servirte, Señor. Al Señor yo le quiero servir y entregarle mi vida a Él hasta el día en que tenga que partir. Yo por siempre su nombre alabaré. Pero no lees la palabra, no oras, no ayunas, no sacas el tiempo para buscar a Dios en oración, no entras a los discipulados y quieres servirle a Dios. ¿De qué vas a hablar? ¿Qué va a haber en tus labios? Si a diario lo que nos encontramos son con problemas, tanto laborales como familiares, como personales. Y eso es lo que hay en el corazón de esta generación. Problemas, ansiedad, tribulación, frustraciones. Pero Cristo no es así. Él dice, venid a mí todo el que esté cansado y cargado, y yo os haré descansar. Pero no se queda allí el versículo. Mateo 11:28, el 30, léalo, dice, venid a mí todo el que esté cansado y cargado, y yo te voy a hacer descansar. Pero lleva mi yugo. Lleva mi yugo. ¿Y cuál es el yugo del Señor? ¿Cuál es? Te lo tengo que repetir, te lo tengo que decir, no, ya tú lo sabes. Hay que predicar su palabra, hay que aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, para poder hallar descanso en mi alma, en mi corazón, y así poder ver en mi familia, o que ellos vean en mí una persona distinta. Ya no llegó el amargado, ya no llegó la persona iracunda, la persona ansiosa, la persona depresiva. No. Él sabe que el gozo del Jehová es su fortaleza. Y dice, amor, espera un momento, no me siento bien, ora por mí, vamos a arrodillarnos. ¿Cuántas familias en vez de discutir se toman de las manos y dice, Señor, toma el control, Señor, no sé qué me pasa, Cristo, parece que quisiera agredir a alguien, parece que quisiera discutir con alguien, pero no, hermano, nos cuesta reconocer que necesitamos a Dios en nuestra casa. Por eso estamos muy, pero muy lejos de su presencia, porque Dios no habita en lugares sucios ni donde hay discordias. ¿Cuántas veces Jesús se acercó a una sinagoga y el día que le dijeron que llevara la palabra, comenzó a hablar de Isaías? Por eso la Biblia dice que no hay profeta en su propia tierra. Él fue a predicar a su tierra y lo invitaron. Jesús, ahora eres un rabí, ven, llévanos la palabra, le dijo el sacerdote, el encargado del templo. Y él comenzó a decir, el Mesías se ha acercado.
y ese soy yo. Eso fue una bofetada para ellos, hermanos. Y Jesús, trataron de apedrearlo, porque así resuelven las cosas los del mundo, con violencia, con guerras, haciendo daño. Te castigo, si la haces la pagas. Y claro, Dios no da por inocente al culpable. Por eso debemos nosotros portarnos bien. Los hijos de Dios se portan bien, amén, y hacen las cosas correctas. Pero ¿qué pasa cuando a Jesús lo colocan ahí y lo van a apedrear? Dios tiene la potestad sobre todas las cosas. Pasó en medio de ellos y se alejó. Ahí demuestra que Él es Dios con nosotros. Nadie puede, hermano, burlarse de Dios. Por eso muchos llevan una carga y dicen: ¿yo para qué me entrego al Evangelio? ¿Cómo? Yo le quiero servir a Dios. Pero a veces malinterpretamos esa palabra, porque el servicio a Dios no es solamente en el altar. Es colocar un abanico, es orar por tus hermanos, es si ves a uno con una necesidad y tú tienes cómo resolverla, ayúdalo. Ese es amor de Dios, ponerse antes que los demás. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Usted se imagina el caso de José. Mi esposa está embarazada, yo no me he acercado a ella. ¿Qué situación tan difícil? ¿Qué haría un hombre en esa situación? Y más en un momento de la historia donde el hombre o la mujer no valía nada. Simplemente era un objeto, prácticamente. Pero él no quiso difamarla. ¿Por qué hieres a tu familia? ¿Por qué quieres ver castigado a tu esposo o a tu esposa? El miércoles hablábamos un poquito de esto. Y a veces le pedimos a Dios: lo pongo en tus manos, la pongo en tus manos, pero no por misericordia. A veces lo hacemos: Señor, corrígela, corrígelo. ¿Y dónde está el amor de Dios en eso? ¿Dónde está? Te pregunto, ¿dónde está el amor en esa situación? Cuando Dios dice: amémonos los unos a los otros, así como Cristo nos ha amado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te gustaría que te juzgaran de la misma manera en que tú y yo lo hacemos? Claro que no. Siempre vamos a pedir más misericordia que juicio. Por eso debemos luchar, hermano, y tomar el ejemplo del Padre de el Señor Jesús en la tierra. Él respetó a su papá, porque lo más admirable aquí está en la situación es cómo Él lo resolvió. Pero como el hombre solo nunca puede, o usted puede o yo puedo solo, nunca vamos a poder solos. Es que yo no puedo avanzar. El detalle es que lo estamos tratando de hacer a nuestra manera. Sí, de pronto tú estudiaste, tienes un emprendimiento, tienes un talento, tienes una manera de hacer las cosas, pero créeme que esa no es la única manera de hacerlo. Siempre va a haber alguien mejor, siempre va a haber alguien que lo hace mejor que tú y mejor que yo. Y en este caso, el único que puede resolver las situaciones morales internas en nuestras vidas se llama Jesús. Porque aquí vemos muchos que aún no nos hemos perdonado cosas del pasado. Entonces, si no te has perdonado a ti misma o a ti mismo, ¿de dónde va a salir el perdón para los demás? Para tu esposa, tu esposo, tu hijo, para tu hermano de la iglesia. La Biblia dice: soportaos los unos a los otros. Pero si no te soportas, si nos soportamos a nosotros mismos, ¿cómo voy a soportar a otro? Porque es bonito hablar de los salmos y decir: Dios habita donde hay comunión y vida eterna. Pero hay comunión en tu vida, hay paz, hay benignidad. ¿Qué tan puro es tu corazón? Muy seguramente dirás: este pastor me está juzgando, y no es así. La invitación es que dejemos que Dios se acerque a nuestras vidas. Cuando Dios se acerca, suceden cosas grandes y maravillosas.
Jesús, cuando se sentó en aquel pozo, y le hablo de la mujer samaritana un poco, Él lo hizo con una doble intención. Primero, para tener un encuentro personal con una mujer que no se había perdonado y que estaba sin dirección en su vida. Y segundo, porque era necesario que al pueblo gentil le fuese llevado una palabra y el anuncio de que el Mesías ya estaba presente entre ellos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Así que Jesús no se equivoca. Por eso en la situación de José, cuando él aún dudaba de lo que estaba pasando en el vientre de su mujer, el Señor le aparece por sueños. ¿A cuánto Dios le ha hablado por sueños? A mí me alegra mucho porque mi padre, el Señor le fue revelado por sueños y fue algo muy especial. Él, cuando me contó la historia, y muchas veces lo he escuchado en las prédicas de él, y digo, wow, qué bonito que Dios me tenga en cuenta y me busque. Porque ¿quién soy yo para buscar o para que Dios tenga misericordia y me tenga en cuenta? Pero así pasó con mi padre. Se convirtió por sueños. Le fue revelado su nombre por sueños. Yo recuerdo, y le voy a decir este testimonio corto, que mi papá me contaba y lo viví, cuando él dijo, bueno, ya Dios me dijo que tengo que buscarle, que tengo que acercarme a Él, porque ya se ha acercado a mí, se acercó conmigo en sueños. Y mi padre tomó y se fue en un taxi y fue al estadio de fútbol de la ciudad, el Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, y llegó y había una convención, había muchos evangélicos locos ahí. Tenía un escándalo, gritaban y adoraban a Dios. Y de repente vino la alabanza, la adoración, y dijo, qué bonito se siente aquí. Pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Usted y yo estamos aquí no porque lo queremos, sino porque Dios te ha traído a este lugar. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso a Dios? Y recuerdo que él dijo, algo me decía que no era el lugar. Había miles de personas alabando y glorificando a Dios. Pero él se salió. Era una convención de una denominación trinitaria. Y se salió de allí. Pero él no sabía que era Trinidad, que era unicidad. Él no sabía eso. Él simplemente tenía la convicción de que tenía que buscar de Dios. Y él dijo, pero si no es aquí, ¿a dónde va a ser? Y se sentó en la terraza o en el porche de la casa. Iba pasando una joven. Y no eran sus faldas largas. No eran su cuerpo, ni su color de cabello, ni de piel. Era la gracia de Dios en ella. Y la joven iba caminando hacia la salida de la colonia o el barrio. Y mi padre es un hombre muy respetuoso, y un día lo van a conocer si Dios lo permite. Y le preguntó, joven, ¿hacia dónde se dirige? Disculpe. Y yo dije, voy a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en el barrio Boston, en Barranquilla. ¿Y qué es eso? ¿Dónde queda? Y yo voy con mi esposa, si usted quiere, yo le pago el taxi y vamos. Ese día Dios trató con mi padre en la casa de Dios, en su iglesia. Ese día se convirtió, porque Dios ya le había revelado. Mi padre fue bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. A los pocos meses, por la gracia de Dios, o al año, a los 2 años, yo todavía era un niño, mis hermanas estaban muy pequeñas, y en una escuela bíblica donde se enseñaba la palabra de Dios a los niños, yo estaba sentado en una banca de madera, una iglesia muy grande. De pronto nadie pensó que estaban prestando atención a la enseñanza o al maestro, y recuerdo que yo pasé al altar y ese día recibí el Espíritu Santo antes de ser bautizado. Y recuerdo las palabras del hermano Harold cuando se acercó a mí después y dijo, nunca dejes que esa llamita que está arriba de tu cabeza se apague. Era un niño de 7 años, hermanos. No sabía que era Espíritu Santo, no sabía que era presencia de Dios, pero lo que sentía mi corazón, hermano, lo que siente mi corazón, mi alma, mi cuerpo, desde ese día, hermano, no se ha apagado. Ese día
algo pasó en mi interior. Aunque era un niño, aunque no conocía muchas cosas, Dios comenzó a tratar en mi vida. Leía la Biblia, me acuerdo el primer versículo que me aprendí: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Salmo 34:9. Me acuerdo mucho, hermano, porque fue el primer versículo que en una devocional en mi casa, con mis hermanas y mis padres, mi papá dijo: lleva la palabra. Yo, no, ¿cómo? Yo no sé nada. ¿Algún versículo te sabes? Sí. Y comencé a predicarles del temor de Dios y de la santidad, de lo que le conviene al cristiano. Con 7 años. Cuando el Señor tiene un propósito poderoso con alguien, lo cumple por encima de tus decisiones. Alguien me decía: ¿cómo es eso del libre albedrío? ¿Sí existe en verdad? ¿Realmente sí existe el libre albedrío? ¿O es algo inventado? Porque el Señor dice: la paga del pecado es la muerte. ¿Y quién quiere morirse aquí? Alce la mano para orar por él. ¿Ninguno? Pero dice: mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesús? Qué bueno es el Señor. José decidió creerle a su sueño. Decidió creerle a lo que el Espíritu Santo le había mostrado. Y era que en el vientre de María no había cualquier cosa, sino que estaba el Salvador de este mundo. Y no solamente para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Cuando estamos cerca del Señor, hermanos, debemos entender cosas poderosas. Primero, que Jesús es nuestro Salvador. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero esto no solamente es un llamado a creer en que Dios nos salva, en que nos ha amado tanto, no solo como hijos, sino como amigos. Un verdadero amigo es el que te dice la verdad. El que te dice: mira, estás haciendo las cosas incorrectas. Es que la chica me está haciendo ojos y tu esposa ya está así como que tiene sus días. Mira, cuando alguien quiere ser infiel, le busca muchas imperfecciones a su pareja. Ay, pastor, ¿usted por qué habla de eso? Porque es una escuela dominical, hermano. Y para estar cerca de Dios, tenemos que primero identificar cuáles son las cosas que están mal en nosotros, para desechar lo malo y permitir que la plenitud de Dios esté en nosotros, acercarnos a su presencia. Busca defectos: es que regañona, es grosera, no cocina bien. ¿Te casaste con una empleada o con alguien a quien quería formar un futuro con ella? Es que mi esposo, eso sí, hermano, si usted está todo el día con el control remoto viendo televisión, busca oficio, hermano. Oh, una mujer no está buscando un hombre para tenerlo ahí de lujo, hermano. Olvídese. El hombre no solamente es proveedor para su casa, tiene que ser ejemplo y el sacerdote de su hogar. Amar a vuestras esposas, tratarla como vaso más frágil. Oiga, le hago una pregunta: ¿cuántos tienen vasos de porcelana o de vidrio en su casa? Alce la mano. ¿Usted lo deja en cualquier lugar para que se parta, para que se caiga? ¿Lo limpia junto con los fierros? Lo cuida, ¿cierto? Porque aunque es frágil, tiene mucho valor para usted. Así es nuestra familia, así es nuestra esposa. Usted la ve allí delicada, pero puede tener hijos. Usted y yo no podemos. Un cólico nos manda enseguida a sentarnos. ¿Ah? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué bonito ejemplo nos da la palabra del Señor. También tenemos que recordar algo, hermanos. Juan capítulo 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. No solamente es acercarnos a Dios. A veces yo entiendo que muchos podemos venir a la iglesia solo los domingos, y a veces le toca trabajar. Tenemos el caso de nuestro hermano Daniel. Él es supervisor en la Pepsi y le toca trabajar un domingo. Pero es su trabajo, porque el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. No, yo voy a renunciar a mi trabajo
porque no me da tiempo de ir al culto. Renuncias a tu trabajo y el tiempo que tienes no lo aprovechas en la búsqueda de Dios. Aleluya. Dicen que cuando están callados es porque Dios habla. Dios trabaja con los diligentes. Pero si estamos pidiéndole a Dios que queremos más de su presencia, usa del tiempo que Dios te da para buscar de Él. No esperes un quebranto. Queremos estar cerca de Dios, pero queremos ser como las flores cortadas, brillar por un momento y luego marchitarnos. Eso es lo que usted quiere para su vida. Aquí en San Juan capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Usted y yo tenemos un dilema muy, muy grande, hermano. Es que estamos acercándonos a Dios. Es que Dios se ha acercado a nosotros. Y cuando pasa esto en nuestras vidas, hermanos, si usted por un momento quiere alejarse de Dios, ya nada vas a poder hacer. ¿Cuántos jóvenes, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos varones han orado a Dios y le dice: Señor, yo no me quiero separar de ti nunca, prefiero morirme? Usted no sabe lo delicado que usted está diciendo ahí, hermano. Si Dios escuchara esa oración, ninguno estuviésemos aquí, comenzando conmigo. Porque cuántas veces no le hemos fallado a Dios, pero Él con su misericordia, con su amor infinito, inmensurable, inmarcesible, vuelve y te dice: fallaste, pero yo estoy aquí. No puedes, yo te ayudo. No tienes, yo te doy. Te falta fe, pídemela, que yo te la doy. Póngase sobre sus pies. Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Necesitamos a Jesús en nuestra casa, hermano. Pero también lo necesitamos en nuestro trabajo. También lo necesitamos en nuestras tareas diarias. Lo necesitamos en el vehículo, al caminar. Usted y yo necesitamos ser dirigidos por Dios. Una iglesia no avanza por la elocuencia del pastor, ni por lo bueno que sean los músicos, ni por la infraestructura. No. De hecho, la responsabilidad que hay en estos hombres es muy grande, porque si alguno le falla a Dios, Dios no da por inocente al culpable. Una iglesia avanza cuando pone sus ojos en Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo no sé de dónde quiere que vengan tu ayuda. Y yo estoy en contra de predicar, hermano, siempre de que estás necesitado, de que necesitas un milagro, porque no es así, hermano. Aquí mi intención no es decirte: si estás enfermo o necesitas una casa, Dios te la va a dar. Ya eso tú lo sabes. Aquí el detalle está en que tú y yo necesitamos que Dios habite en nosotros para poder comenzar a estar más cerca de su presencia. Cuando no se avanza, hermano, cuando no podemos avanzar en el camino de Cristo, todo se detiene. Dios no te va a dar una carga que ya tú no puedes llevar. Señor, es que yo necesito un emprendimiento, una casa, un carro y cosas materiales, y te centras en eso y quieres conseguir cosas materiales. Pero ¿qué hay de tu situación emocional? ¿Qué hay de tu espíritu, de tu alma? Si tienes sed de Dios,
Cuando Dios habita en nosotros, las cosas cambian para bien. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios está con nosotros en la aflicción. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy necesitamos recordar que Dios no se va a acercar a nosotros porque lo merezcamos. Por tus acciones no vamos a ser salvos. Somos salvos por su gracia y su gran misericordia. Para terminar, quiero que busque Isaías 9:6. Pianísimo, amén. Porque un niño nos es nacido, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Muchos tienen un dilema. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Espíritu? La sangre de Cristo tiene poder. Sí, la sangre del Mesías tiene poder. Pero Isaías lo dejó muy claro. Porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Escuche eso: Padre eterno. Padre eterno. Hoy necesitas pedirle a Dios por su nombre, y su nombre es Jesús. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, permíteme tocar tu manto. Jesús, ayúdame. Jesús, guíame. Jesús, dame paz. ¿Qué quieres decirle a tu Dios? Yo te invito a pasar al altar.